Lucho, puntualmente la situación de esta semana es el anuncio, la publicación de JP Morgan, donde afirma que Colombia podría pasar de ser un mercado emergente a ser un mercado de frontera. ¿Qué es un mercado emergente y qué es un mercado de frontera? ¿Y eso qué implicaciones tiene para las compañías que están en bolsa? Ok, muy buena pregunta. Paciencia entonces. A nivel de la globoeconomía, hablando de cómo está conformada la economía a nivel mundial, generalmente se hace una distinción entre aquellos llamados países desarrollados o industrializados y aquellos que no lo están tal. O sea, países que recordarán ustedes hace 20, 25 años atrás, se les denominaba como países en vías de desarrollo o tercermundistas. Por allá un banquero de inversión en Nueva York decidió básicamente, para efectos de que estos países mal llamados en su época en vías de desarrollo, tercermundistas, pues hombre, se les cambió un poquito el mote y se les puso de nombre emergentes. ¿Por qué? Porque eran países que, aun cuando todavía están en una fase incipiente en términos de desarrollo industrial, tenían mucho potencial de salir adelante con el tiempo. Y estos paulatinamente fueron teniendo, de hecho, crecimientos muy notables a nivel de sus economías, que crecían por encima del 4, 5, 6, 7%, como fue el caso precisamente de China y otros en el suroeste asiático. De esta manera, en vez de llamarlos países en vías de desarrollo y llamarlos ahora mercados emergentes, permitió que inversionistas sofisticados empezaran a diversificar sus inversiones en dichos países porque ofrecían retornos importantes, aun cuando dichos retornos, que eran altos, también están supeditados a un mayor riesgo que cada uno de esos países precisamente de una manera u otra traía a colación. Es el caso de los llamados emergentes. ¿Por qué? Porque países como emergentes, el caso colombiano es uno de ellos, en donde tenemos una situación que de la noche a la mañana políticamente puede hacer un cambio importante a nivel de la forma como se vienen haciendo las cosas y paulatinamente puede haber un giro de 90 grados o 180 grados, pues hace que los inversionistas de la noche a la mañana no se sientan cómodos con ello. Y eso, por definición, hace que las bolsas inmediatamente reaccionen de forma muy nefasta. Recordemos el año 1998 en el suroeste asiático precisamente y otras crisis que hemos vivido en Latinoamérica, incluyendo, por ejemplo, la Argentina, México mismo. Colombia no ha sido tal, no sea, en cierta forma ha sido medianamente inmune comparativamente al resto de países latinoamericanos, pero los mercados emergentes, y en particular de Latinoamérica, son países que todavía no están dentro del club de los desarrollados, pero que paulatinamente han venido mejorando sus índices de calidad de vida. En otras palabras, por ejemplo, que el ingreso medio promedio viene creciendo, que el nivel de lo que llamamos la clase, digamos, de menos favorecida, paulatinamente con el tiempo va bajando y de esa manera se van mejorando los niveles de salubridad, de alfabetización y demás. Entonces, esa es la forma como se catalogan en gran medida los mercados o los países pues, económicos, las llamadas economías desarrolladas o industrializadas. Pensemos rápidamente en Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y a las más importantes de Europa Occidental. Y de ahí ya viene después el resto de ellas, que son, por ejemplo, China, India, la mayoría de Latinoamérica, por no decirlo todas, y algunas obviamente que están en Europa Oriental. Entonces, en ese orden de ideas, esa es la gran denominación. Emergentes, que somos la gran mayoría de nosotros, y las que están ya los llamados industrializados. Y entonces, dentro de cada uno de esos países deben de haber mercados financieros, como en el caso de Colombia, donde hay una bolsa que opera. Entonces, ahí es donde viene el tema central. JP Morgan es uno de los más importantes bancos de inversión en el ámbito mundial, fue de las que relativamente salió bien librada de la crisis del año 2008, subprime que se denomina, y ellos tienen una influencia notable a la luz de todo el espectro de inversionistas en el ámbito mundial. Para ellos, la situación que paulatinamente viene deteriorando el mercado de valores de Colombia, en donde, como decía ahorita Nacho, viene bajando el número de empresas que están inscritas en el mercado y adicionalmente el monto de negociación diario viene reduciéndose notablemente. ¿Eso qué hace? Perjudica a esos fondos, carteras colectivas, o sea, inversionistas que están en el exterior y que han venido diversificando su dinero a lo largo de los diferentes países, incluyendo los industrializados y los llamados emergentes, se les empieza a dificultar su capacidad de poder hacer reconformación de portafolio, o sea, de poder mover sus inversiones, que hoy decidí vender acciones de Ecopetrol y va a comprar acciones de Bancolombia y cosas por el estilo. Entonces, cuando esos grandes inversionistas, que para ellos es la menuda, cuando invierten en nuestro país, para ellos literalmente es la menuda. Entonces, para ellos el mover 2 millones, 5 millones, 20 millones, 30 millones de dólares en un solo día se les dificulta cuando una situación en Colombia, paulatinamente, como hemos visto, y que se deterioró a partir del nuevo gobierno, les hace la vida casi imposible desde el punto de vista de gestión de portafolio. Y muchos de ellos, debido precisamente a los estatutos de la conformación de dichas carteras colectivas, se les prohíbe, debido a la iliquidez, de que inviertan en países que no al menos estén calificados como emergentes. Entonces, mercados frontera es como si nos hubieran bajado calificación de riesgo en cierta forma, porque están diciendo, vea, este mercado es básicamente, pasó de ser un mercadito, digamos, de tienda de esquina, y ahora básicamente es como un chazo, una persona que está en un semáforo vendiendo confites. A eso más o menos mientras hablamos de Estados Unidos, la bolsa de Nueva York, es como si estuviera entrando a un gran almacén de depósitos, llámese Walmart,
esa es la bolsa estadounidense. La colombiana es como si fuera una pequeñita tienda de barrio y menos que eso. Y ahora, si nos bajan a mercado frontera, es como el equivalente de las personas que están en un semáforo con una chacita vendiéndole unos confites. Eso es más o menos la situación. Entonces, lo que hace es que desestimula a grandes inversionistas, los foráneos, llamados fondos de inversión extranjera, a entrar al país y de hecho cuando quieren salir debido a esa posibilidad, pues no encuentran la forma fácil de poder liquidar sus inversiones y al tener que vender a lo que en ese momento está en el mercado, se tienen que dar la pela y venden 2, 3, 4% por debajo del precio que había en el día previo. Entonces eso infortunadamente genera algo de ruido, expectativas que de pronto puede que no, sí, puede que sí se cumplan y en ese orden de ideas, pues ese es el malestar que en este momento estamos a través del mercado de valores y la prensa y los diferentes medios traen a colación en el día a día, estimado José.